El reloj sobre el reborde de la chimenea comenzó a dar las campanadas de las 11, con suavidad, como si sintiera tener que hacerlo. Los dedos largos y finos del profesor Edward Crendon se detuvieron en su danza sobre las teclas de la máquina portátil de escribir, y durante unos instantes los demás sonidos que llenaban el estudio lleno de libros y envuelto en luz tenue se sumergieron en lo profundo, mientras el hombre escuchaba el carillón del reloj. Una hora más, pensó, con un espasmo de terror. Le quedaba solo una hora más de vida. Con la dulzura de una antigua melodía, la última nota del carillón se desvaneció. Una vez más, los sonidos dominantes fueron los chasquidos de los leños que ardían en la chimenea y el ruido de la lluvia, que seguía cayendo afuera en medio de la oscuridad de la noche. Crendon permaneció inmóvil un instante más, paralizado en el acto de escribir a máquina y mirando fijamente al reloj. Luego, lentamente se tranquilizó, como si la influencia del carillón lo estuviera abandonando. Sus manos se deslizaron de las teclas de la máquina hasta el borde de la mesa, donde permanecieron reposando. Se recostó en el respaldo de su asiento, y en su rostro alargado y enjuto se pintó la amargura, por el conocimiento que tenía de la proximidad de su fin. No deseaba irse. Había aún tanto por lo que vivir. No era justo que su existencia concluyera en ese momento, como una flor cortada antes de que se abriera su capullo, como un sonido interrumpido en medio de un coral. La rebelión se agitaba bruscamente en su interior. No osaba preguntarse cuántos de sus sentimientos estaban inspirados en el temor. Sabía que su fin no sería tal en sentido literal. Sería solo el fin del comienzo. El telón se levantaría sobre otra escena. Se iniciaría una nueva vida en comparación con la cual su existencia actual sería como una breve ojeada al paraíso. El cuerpo de Crendon sufrió un fuerte estremecimiento. Una permanencia eterna en los infiernos no era una perspectiva que pudiera esperarse con alegría. Con un esfuerzo de su voluntad, reunió todas las fuerzas que le quedaban. Tenía que enfrentarse a lo inevitable. Había hecho un trato y tendría que cumplirlo. Comprendió que, después de todo, habría demasiadas cosas que hubieran sido imposibles para siempre de no haber hecho su trato con Satanás. Estaba enfermo, incurable, y nunca hubiera podido concluir su libro. Había en aquel entonces muchas facturas de doctores que era preciso pagar, y otras muchas que iban a llegar, ya que Ellen estaba a punto de dar a luz a Dick, el segundo de sus 2 hijos. Todo le parecía desesperado. Por ello el ofrecimiento hecho por Satanás era el único modo de salir adelante. Crendon pensó con tristeza en lo ansiosamente que había aceptado. Observó la cicatriz que llevaba en la muñeca, fuente de la sangre con la que había firmado el acuerdo de intercambio. El precio había sido muy elevado, pero se había visto liberado de los achaques de su enfermedad y había estado en condiciones de seguir adelante con su libro. Los editores le habían dado avances generosos y había podido pagar todas sus deudas. Tenía ya una suma considerable en el banco y además, Ellen y los niños estarían siempre bien provistos de todo, debido a las regalías que se obtuvieran de su libro. No tendría que preocuparse por ellos. No tenía nada que lamentar, excepto por lo que se refería a él mismo. Los 7 años que le habían sido concedidos habían transcurrido casi. A las 12 en punto, Satanás se presentaría para recibir su pago. El alma de Crendon. Sobre el reborde de la chimenea, el reloj iba marcando los segundos de manera incesante e inexorable. Las gotas de lluvia repiqueteaban contra las ventanas del estudio, como dedos húmedos que pidieran ser admitidos al interior. En la chimenea, los brillantes troncos chisporroteaban con fuerza. Crendon se agitó con una nueva finalidad.
Todavía tenía que hacer muchas cosas. El capítulo final del último tomo de su libro tenía que ser concluido aún. Pensó con satisfacción en lo que ya había hecho. El libro, un estudio en 6 tomos sobre la evolución de la expresión de la literatura desde los primeros tiempos de que se tenga datos hasta la fecha, era algo muy hermoso para dejarlo tras de sí. Tenía que serlo, ya que había trabajado en ello con gran ahínco, dedicándole todo lo que era. Se levantó del escritorio y se dirigió hacia la chimenea. Con un atizador removió los troncos para que siguieran ardiendo. Cuando se enderezaba para dirigirse hacia su máquina de escribir, oyó unos golpecitos en la puerta. Era Ellen, con una bandeja sobre la que se encontraba una cafetera llena con la negra infusión, una taza y un platillo. Dejó todo ello sobre el escritorio y se volvió hacia Crendon sonriendo. Pensé que un poco de café te serviría de ayuda, ya que te quedas trabajando tan tarde. Crendon le devolvió la sonrisa. La ternura y la melancolía le resultaron casi dolorosas. El café me hará mucho bien, respondió, tratando de que su voz sonara normal. Abrazó unos instantes a su esposa con fuerza y luego la encaminó hacia la puerta. Vete a acostar, Ellen, y no te preocupes por mí. Ya otras veces estuve trabajando tarde. Ellen rió, sintiéndose un poco culpable. Es cierto. Me he estado preocupando, pero no debido a que te quedas trabajando tarde. Los últimos días te has estado comportando de manera muy extraña. Dime, ¿te ocurre algo malo? En absoluto. Simplemente supongo que me he sentido muy excitado ante la idea de terminar mi libro. Pero te has estado descuidando mucho. No has comido lo suficiente y has estado perdiendo mucho peso. No tienes más que mirarte. Estás en los huesos. Es como si te hubieras estado incluyendo en tu propia obra, gramo por gramo. Tengo prisa por terminarlo. No es nada de que tengas que preocuparte. Bueno, me alegraré mucho cuando hayas terminado. Será un gran alivio. Después de más de 7 años, durante los que te he visto trabajando como un esclavo en ese libro. Iremos al viaje de que tanto estuve hablando. Necesitas un buen descanso. Crendon asintió. Supongo que sí. Y nos llevaremos a los niños. Por supuesto, los niños gozarán con eso enormemente. ¿Qué tal están, Ellen? ¿Están durmiendo? Como troncos. Es lo mismo que voy a hacer yo dentro de unos minutos. Buenas noches. Buenas noches, Ellen. Solo él sabía que era un adiós definitivo. La observó con dolor mientras se dirigía hacia la puerta, sabiendo que nunca volvería a verla. Tenía un deseo abrumador de llamarla para que pasara unos cuantos minutos más con él, pero comprendió lleno de desesperación que no era posible. Tenía que concluir todavía el último capítulo. Solo podía observar sin decir nada cómo su figura esbelta y femenina, vestida con una larga bata, se desplazaba hasta donde nunca más podría volver a llamarla. La puerta se cerró con suavidad y se encontró solo. Miró con una aprensión repentina al reloj. Eran las 11:15. Se dirigió apresuradamente hacia su escritorio. Se sirvió una taza de café, encendió su pipa y se dedicó con fervor a su trabajo. El tic-tac del reloj, el repiqueteo de las gotas de lluvia y el chisporroteo de los leños en la chimenea quedaron sumidos en el olvido. Solo importaba aquel último capítulo y sus dedos volaban sobre las teclas de la máquina de escribir. Las palabras acudieron a su mente con mayor fluidez que nunca. Todo lo que tenía que decir parecía encontrarse en su interior, vibrante y vivo, con impaciencia por ser expresado. Las frases parecían saltar de las puntas danzarinas de sus dedos a la hoja de papel. Escribió como nunca antes lo había hecho. Finalmente, se recostó hacia atrás. Eran ya 11:55. Reunió las páginas de su último manuscrito y las colocó en una pila en una de las esquinas de su escritorio. Había terminado su trabajo.
y a pesar de cuanto tenía por delante, se sintió feliz.